Muy buenos días. El tema a tratar hoy será la aplicación de la relación Clausius-Clapeyron y quienes impartirán esta sesión será el grupo conformado por Emerson Díaz. Damián Peña. y quien les habla, Patricio Vega. Bueno, como introducción, ciclo hidrológico del agua. Es el movimiento cíclico y continuo del agua en el planeta. O por otro lado lo podemos llamar como que es un proceso de sucesos continuos, donde interactúa el agua del planeta, ya sea en estado líquido, sólido o gaseoso. Bueno, este ciclo comienza cuando el agua que se encuentra en los océanos o en una determinada superficie se evapora. Este vapor de agua asciende hasta condensarse y almacenarse en forma de nubes. Una vez almacenado, esta agua acumulada se libera por forma de precipitación, la cual puede ser en lluvia, nieve o granizo. Todo depende de la temperatura y altura que se encuentre, para luego terminar y finalizar nuevamente el ciclo en el océano, debido a un proceso que se llama infiltración. Existen diferentes definiciones que nos permitirán a posterior entender de mejor forma el ejercicio, como lo son. Proceso adiabático. Proceso donde una masa de aire no intercambia calor con su entorno, pero sí puede variar su temperatura y humedad relativa. Usaremos sucesos para comprender de mejor forma los dos siguientes conceptos: gradiente adiabático húmedo. Para este, vamos a suponer que una masa de aire, cuando asciende, la expansión adiabática conlleva a que el vapor de agua se condense y por lo tanto la temperatura va a disminuir. Es importante mencionar que este gradiente se utiliza cuando la masa de aire está totalmente saturada. Gradiente adiabático seco. Una masa de aire seco que se expande cuando va en ascenso y no realiza cambio de calor con el resto de la atmósfera, sufre un enfriamiento. Pero, por otro lado, si desciende de forma adiabática, se expande y sufre un calentamiento. Es por esto que podemos notar la variación de temperatura que sufre esta determinada masa de aire, dependiendo cuando va en ascenso o en descenso. Relación Clausius-Clapeyron. Se emplea para determinar la variación de la presión de saturación y la temperatura, la cual es representada de manera visual mediante el gráfico de presión de evaporación que relaciona la presión de vapor en Pascal y la temperatura de la masa de aire en grados Celsius. Humedad relativa. Es un tipo de humedad la cual compara la cantidad de vapor de agua de una masa de aire con la máxima posible para que esta masa de aire pueda saturar. Esto depende netamente de la temperatura. También se puede expresar en términos de presión de vapor, como lo vemos en la siguiente fórmula que aparece en pantalla, donde nos dice que la humedad relativa va a ser igual a E, que es presión de vapor saturado en el punto de rocío, dividido por E sub S, que es la presión de vapor de saturación de la temperatura real de la masa de aire. Estos valores suelen expresarse en porcentaje. Y por último, punto de rocío, el cual corresponde a la temperatura a la cual se comienza a condensar el vapor de agua presente en una masa de aire, manteniendo la presión constante, lo cual se da por la acción de enfriamiento de la misma masa de aire. Ya entrando en el ejercicio, el cual nos dice que una masa de aire no saturada se encuentra en la cota 396 metros sobre el nivel del mar. Asciende hasta la cota 753. En la cota 492 de su ascenso se produce la formación de nubes. Una vez alcanzada la cota 753, la masa de aire elimina el exceso de vapor de agua mediante la precipitación, alcanzando la condición de mínima saturación. Luego de esto desciende a la cota 211.
¿Cuál es la temperatura que inicialmente tenía la masa de aire si los procesos de ascenso y descenso son adiabáticos? El punto de rocío al final de todo el proceso es de 10 grados Celsius. El gradiente adiabático húmedo es un 85% del gradiente adiabático seco y la humedad relativa al final del proceso es de un 87%. Para entender de mejor forma lo que nos quiere decir el enunciado del ejercicio, analizaremos el siguiente gráfico, el cual se entiende que la masa de aire no saturada se encuentra a una altura de 396 metros sobre el nivel del mar y comienza su ascenso donde en la cota 492 se forman las nubes debido a la condensación. Dicho ascenso continúa hasta la cota 753, momento en que la masa de aire alcanza su altura máxima y elimina el exceso de vapor de agua mediante la precipitación, alcanzando su condición de mínima saturación. Para finalizar su proceso, descendiendo hasta la cota 211 metros sobre el nivel del mar, donde termina su etapa. Algunos datos importantes que nos da el enunciado del ejercicio es el punto de rocío, que es de 10 grados Celsius, la humedad relativa, que es de 87% a los 211 metros sobre el nivel del mar, gradiente adiabático seco, 97 grados Celsius partido kilómetro, lo que nosotros lo trasladamos, lo pasamos a metros, cuál sería 0,97 grados Celsius partido 100 metros. Y por último, el gradiente adiabático húmedo, que decía que era un 85% del gradiente adiabático seco, donde utilizamos una regla de 3 y lo obtenemos, dándonos como resultado 0,8245 grados Celsius partido 100 metros. Las fórmulas que son necesarias para desarrollar el ejercicio es la relación Clapeyron, la variación de la temperatura respecto a la altura y la humedad relativa. Ahora pasando de lleno al desarrollo del ejercicio, el cual fue dividido en 3 pasos. Paso 1. Sabemos que una masa de aire que alcanza su punto de rocío se encuentra saturada. Entonces, podemos aplicar la relación de Clausius-Clapeyron para determinar la presión de vapor saturado en el punto de rocío. Es por ello que reemplazamos la temperatura por la temperatura del punto de rocío, quedándonos la fórmula como presión de vapor saturado en el punto de rocío va a ser igual a 611 multiplicado por la exponencial elevado a la división entre 17,27 por la temperatura, que serían 10 grados Celsius, dividido en 237,3 más la temperatura, que serían 10 grados Celsius. Realizando esta operatoria matemática, nos queda que la presión de vapor en el punto de rocío va a ser igual a 1228,36 pascales. Siguiendo con el desarrollo del ejercicio, tenemos como dato que la humedad relativa en la cota 211 metros sobre el nivel del mar es de un 85%, y ya obtenido el valor anteriormente de la presión de vapor de saturación en el punto de rocío, podemos utilizar la fórmula de humedad relativa presente en pantalla, despejando nuestra incógnita X, la cual sería la variable de presión de saturación a la real temperatura de la masa de aire, donde nos da como un resultado 1411,91 pascales. Con el dato de la variable de presión de vapor de saturación a la real temperatura de la masa de aire, se puede obtener cuál sería la temperatura final utilizando nuevamente la relación de Clausius-Clapeyron, dejando como incógnita nuestra temperatura, la que posteriormente, al ser despejada haciendo las operaciones matemáticas necesarias, como lo es la aplicación del logaritmo natural, calculamos nuestra temperatura final de 12,10 grados Celsius. Recordando que la masa de aire tiene un proceso adiabático ascendente y luego descendente, es que debemos usar los gradientes adiabáticos.
En la primera etapa, que comprende los 396 metros sobre el nivel del mar a los 492 metros sobre el nivel del mar, usamos el gradiente adiabático seco, debido a que en este punto recién se comienza la formación de nubes debido a la condensación. Destacar que este gradiente adiabático es negativo debido a que la masa de aire va en ascenso y nos queda como menos 0,97 grados Celsius en 100 metros multiplicado por la diferencia de altura que nos da 96 metros, quedando como resultado de temperatura en esta etapa menos 0,93 grados Celsius. Entre las alturas 753 y 492 metros sobre el nivel del mar, utiliza un gradiente adiabático húmedo, debido a que la masa de aire se encuentra saturada. Este gradiente adiabático húmedo es negativo debido a que va en ascenso y se multiplica por la diferencia de altura, que sería 261 metros, dándonos un resultado de menos 2,15 grados Celsius. Entre la cota 753 a 211 se utilizará un gradiente adiabático seco, debido a que la masa de aire va en descenso y aumentando la presión y temperatura y disminuyendo el volumen. Y es positivo debido a que desciende. Dicho esto, multiplicamos nuestro gradiente adiabático seco por la diferencia de altura, dándonos como resultado 5,27 grados Celsius. Para finalizar, utilizaremos la fórmula de diferencias de temperatura con respecto a la altura, que nos dice que la temperatura final va a ser igual a la temperatura inicial más menos el gradiente por la diferencia de altura. Cabe destacar que este signo más o menos va a depender si la masa de aire va en ascenso o en descenso. Negativo si va ascendiendo y positivo si va descendiendo. Es importante también destacar que el gradiente multiplicado por las temperaturas correspondientes fueron calculados en el paso 2 y la temperatura final fue calculada en el paso 1, quedando como incógnita solamente la temperatura inicial. Si reemplazamos nos queda que 12,1 grados Celsius va a ser igual a la temperatura inicial menos 0,93 grados Celsius menos 2,15 grados Celsius más 5,27 grados Celsius, realizando las operatorias correspondientes para poder darle respuesta al ejercicio. La temperatura inicial nos quedó en 9,91 grados Celsius, correspondiente a la cota 396 metros sobre el nivel del mar. Con esto damos por finalizada nuestra presentación. Muchas gracias.